Hola, soy Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, y el día de hoy compartiremos la entrevista que sostuvimos con el magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, doctor César Ochoa Kardich. El diálogo giró en torno a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional recaída en un proceso de amparo respecto al orden de los apellidos. El magistrado explica temas relevantes como la discriminación estructural, el derecho al nombre, a la identidad, entre otros. Asimismo, afirma que en relación al orden de los apellidos, no solo se trata de un cambio jurídico, sino también de un cambio cultural. Nos recuerda también que existe una exhortación al Congreso de la República para modificar el artículo 20 del Código Civil, donde se disponga que el orden de prelación de los apellidos de los hijos es decidido libremente por los progenitores. Sean bienvenidos y disfrutemos de este nuevo coloquio constitucional. Hola, soy Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, y les damos la más cordial bienvenida a este espacio académico denominado Coloquios Constitucionales. En esta oportunidad vamos a dialogar con el magistrado César Ochoa Kardich acerca de un tema muy importante en relación a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional respecto al orden de los apellidos. El doctor Ochoa Kardich es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido profesor en la Facultad de Derecho y en la maestría en Derecho Constitucional de la PUC, con las asignaturas de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional Económico. Asimismo, ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Lima. Recordemos que en el año 2009 publicó en coautoría con el profesor Baldo Cresalja el libro Derecho Constitucional Económico en 2 tomos. En el 2020 publicó el libro El Estado Social en la Constitución de 1993, así como otras obras jurídicas. Actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Ochoa? Bienvenido al Centro de Estudios Constitucionales. Muy bien, saludos a todas y todos. Saludo a todo el equipo del Centro de Estudios Constitucionales, a su director, el magistrado Heller Domínguez, y a usted, doctor Ulloa. Muy agradecido, doctor. El día de hoy vamos a conversar, a dialogar sobre esta sentencia tan importante que es la 5023, que recayó en el expediente 2695 del año 2021 en un proceso de amparo y que tiene que ver con el orden de los apellidos y derechos como el de la identidad. Lo dejo en el uso de la palabra, doctor. Voy a hacer una breve exposición sobre algunos conceptos generales y después responder algunas preguntas. Con el mayor gusto. En primer lugar, nos vamos a referir al concepto de discriminación estructural. Después vamos a ver el derecho a la identidad, el derecho al nombre y posteriormente las 2 sentencias del Tribunal Constitucional sobre este tema. ¿Qué es esto de la discriminación estructural? ¿Es un concepto sociológico? Bueno, no solamente sociológico, sino también jurídico, ¿no? Yo cito a Susan Sontag, que fue una destacada escritora norteamericana, sobre el tema de los estereotipos, ¿no? Ella sostenía que no bastaban que las mujeres consiguieran nuevos derechos en materia civil, en materia laboral, sino también tenía que haber un cambio cultural. Y yo creo que en este tema del orden de los apellidos
No solamente se trata de un cambio jurídico, sino también de un cambio cultural, como vamos a explicar. En ese sentido, hay un concepto de discriminación estructural que está recogido a nivel internacional por los organismos de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que así lo ha establecido en una observación general, y también en una recomendación 33 del Comité de Eliminación contra la Discriminación de la Mujer, de la CEDAW. Es un comité que supervisa el cumplimiento de este acuerdo internacional de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, conocido como CEDAW por sus siglas en inglés, que también se pronuncia y señala claramente este concepto de discriminación estructural o sistémica, que se basa en la aparición de normas, estereotipos, patrones culturales, ¿no?, que favorecen a unos grupos y perjudican a otros, privilegian a unos grupos en detrimento de otros. Y en este caso se asume el concepto de discriminación estructural con relación a la mujer, no solamente en el tema de normas jurídicas, sino también de estereotipos, de patrones culturales. Y en ese sentido, la CEDAW propone que se cambien los patrones culturales, que los estados, parte de la CEDAW, cambien estos patrones culturales con políticas públicas, por ejemplo, no solamente con leyes. A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha recogido este concepto de la discriminación histórica y estructural. Es el caso de la famosa sentencia del caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, ¿no?, el caso de una madre lesbiana, ¿no?, que tenía en custodia a unas niñas, ¿no? Y esto fue llevado a nivel de la Corte Suprema en Chile y finalmente llegó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se señaló que en estos casos de minorías sexuales existía también discriminación estructural. Los estereotipos, ¿qué son los estereotipos, ¿no? Bueno, son visiones generalizadas, ¿no?, prejuicios en realidad, anteojeras que nos ponemos, ¿no?, para ver la realidad. Esos son los estereotipos. Por ejemplo, se dice frecuentemente en relación a las mujeres, ¿no?, las mujeres son más débiles que los hombres. Bueno, cuidadito, porque mi experiencia no indica necesariamente que sea cierto, ¿no? O los hombres son más ejecutivos. Bueno, aparentemente sí, ¿no?, porque lo vemos en todos los cargos ejecutivos. Pero que los veamos en todos los cargos ejecutivos no quiere decir necesariamente que todos los hombres seamos ejecutivos y que las mujeres no lo sean, ¿no? Y los que han tenido una jefa mujer nos pueden aclarar sobre el tema. Y así, ¿no? Las lesbianas son malas madres. Bueno, también es un concepto por lo menos controvertido. Y así se generan una serie de patrones culturales que asumimos como válidos, ¿no? Las mujeres son cuidadoras. Bueno, ¿quién no quiere que le cuide a una mujer? Efectivamente, pero de eso no se trata en realidad. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado a que esto sea así, ¿no? Y no es tan cierto, porque los hombres también tenemos que cuidar y tenemos que aprender a cuidar definitivamente poco a poco, porque son patrones culturales que nosotros también tenemos que ir asimilando. Pero hay una discriminación estructural, claro. Si estos patrones culturales como un chip se quedan ahí en nuestra mente, bueno, no va a haber ningún cambio, porque por más cambios que hay en las normas legales, ¿no? En ese sentido, es interesante una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, no sobre el orden de los apellidos, sino sobre un tema de aplicación de una sanción disciplinaria a una oficial del ejército, una dama, ¿no? El caso Norca Almonte, ¿no?, recientemente resuelto por el Tribunal Constitucional, en la cual, por sentencia del TC, se dejó sin efecto una sanción de pase al retiro y se dispuso la reincorporación de esta oficial del ejército que había tenido una relación sentimental con otro oficial del ejército, ¿no? No vamos a entrar en más detalles, pero el Tribunal Constitucional
consideró que la aplicación de la sanción de pase al retiro por la infracción de incentivar o motivar a conductas contrarias a la disciplina, es decir, la oficial era la que había motivado esa conducta a la pareja, ¿no? Y que por esa razón se le aplicaba esta infracción como instigadora de la indisciplina. El tribunal consideró que era una mala aplicación de esa infracción y que además connotaba pues un estereotipo de género, definitivamente, ¿no? Un caso reciente sobre esta materia, ¿no? A nivel constitucional hay que tener en cuenta que los tratados de derechos humanos, como por ejemplo la CEDAW, Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es un tratado de derechos humanos que debe ser aplicado por el Perú conforme a la cuarta disposición transitoria y final de la Constitución. ¿Respecto a qué derecho? Al derecho a la igualdad y no discriminación, contra la mujer en este caso, ¿no? Por eso la norma de la Constitución señala, esta cuarta disposición transitoria y final, como sabemos, que las normas relativas a los derechos humanos y libertades que prevé la Constitución tienen que interpretarse a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados de derechos humanos que el Perú ha ratificado, ¿no? Y en ese sentido también el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional señala en un artículo que se tiene que seguir para la aplicación de los derechos fundamentales la jurisprudencia de los órganos supranacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Por lo cual ahí hay otro debate sobre el control de convencionalidad que lo dejamos para otra oportunidad, ¿no? Pero lo cierto es que estos tratados de derechos humanos se integran dentro del llamado bloque de constitucionalidad con la Constitución, con el texto de la ley fundamental. Ahora pasaríamos al segundo tema, que es el derecho a la identidad. El derecho a la identidad que está reconocido expresamente en nuestra Constitución en el artículo 2, numeral 1, ¿no? La identidad, una de cuyas manifestaciones es el derecho al nombre, regulado por el Código Civil, ¿no? Definitivamente no en el nivel constitucional, pero forma parte pues del derecho a la identidad, ¿no? ¿Y qué es la identidad? Hay definiciones doctrinarias. Nosotros en la sentencia última sobre el caso del orden de los apellidos citamos a Fernández Cesareo, maestro civilista muy destacado que trabajó este derecho a la identidad en su obra jurídica, ¿no? Y señala pues que son los atributos, características que distinguen a una persona del conjunto, ¿no? Atributos biológicos y atributos psicológicos, que forman una unidad inescindible, ¿no? Parte de estos atributos se encuentra también el nombre, que identifica a una persona. Entonces, sobre el derecho a la identidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha fijado jurisprudencia y señala que este derecho a la identidad está directamente asociado al derecho a la libertad y autonomía personal y al derecho a la vida privada, ¿no? Esto invocando artículos expresos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y en ese sentido ha desarrollado no solo el tema del nombre, sino la identidad de género, casos de cambio de nombre de personas, por ejemplo, transexuales, pero no solo el cambio de nombre a nivel registral, sino también el cambio de sexo o de género a nivel registral, ¿no? Y en ese sentido hay la famosa opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2417, en el cual desarrolla los derechos de la identidad de género, muy importante. En el Perú, el caso Romero Saldarriaga, que no me voy a extender, un caso de una persona trans, a la cual el Tribunal Constitucional en esa sentencia reconoció el derecho del cambio de nombre y de cambio de género a nivel registral, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional donde desarrolló esta problemática de la identidad de género. El derecho al nombre.
que identifique, individualice a las personas. Todos nos conocen por el nombre. Definitivamente ya es un sello, ¿no? Una marca, como podríamos entender el día de hoy, una huella digital que nos identifica definitivamente desde el nacimiento en el cual es registrado hasta la muerte. Y se manifiesta pues en el acta de nacimiento y luego pues en el documento nacional de identidad, ¿no? En ese sentido sabemos que está integrado por el prenombre y por los apellidos, ¿no? En nuestro sistema jurídico. El derecho al nombre es pues una manifestación central de este derecho a la identidad, y también hay jurisprudencia a nivel internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Yan y Bosico con dos niñas contra República Dominicana. ¿Qué pasó ahí en resumen? Se les negó a estas niñas de origen haitiano en República Dominicana, que como ustedes saben son países vecinos, que comparten la misma isla, el acta de nacimiento porque sus padres eran haitianos. Y efectivamente negar pues el acta de nacimiento es negar pues el nombre, negar la identidad y negar la personalidad jurídica. En realidad no eres persona jurídica si no hay acta de nacimiento y si no hay nombre. El nombre está asociado a una plenitud muy amplia de derechos que están asociados directamente a la identidad y al nombre, ¿no? Y en ese sentido, los estados deben no solamente reconocer el derecho al nombre, sino facilitar todos los procedimientos administrativos o registrales para que la persona esté garantizada en ese derecho. Porque si está reconocido el derecho, pero en la práctica el trámite depende de un registrador que dice no, y que pone trabas que no están justificadas razonablemente, entonces estamos francamente en una vulneración, un desconocimiento al derecho al nombre. Y por eso, justamente porque el inicio de la identidad parte con el nombre, se considera que es deber de los estados facilitar el acceso a la partida de nacimiento y en consecuencia el nombre y la identidad de la persona. Y en esta parte ya final de esta exposición me voy a referir brevemente a dos sentencias del Tribunal Constitucional que marcan la jurisprudencia sobre el orden de los apellidos. Y toda esta introducción viene a fundamentar que las sentencias del Tribunal Constitucional, reconociendo que los padres tienen el poder de decisión sobre el orden de los apellidos, justamente se basa en dos derechos fundamentales importantes. El derecho a la igualdad y no discriminación, recordemos la Convención de la CEDAW, la discriminación estructural contra la mujer, esa tradición de entender que la mujer está subordinada al hombre y por tanto el apellido del hombre es el que define, va primero y luego el apellido materno, ¿no? Como vamos a ver, ¿es así o no es así en nuestro Código Civil? Bueno, en realidad el Código Civil en el artículo 20 no dice eso. Dice que al hijo le corresponde el apellido del padre y el apellido de la madre. No dice seguido del apellido de la madre, como sí lo dicen en otras legislaciones. Hay casos en que esas legislaciones han sido declaradas inconstitucionales. Y el derecho pues, a la identidad, un elemento esencial de la identidad de las personas es el derecho al nombre. El primer caso es el de Johanna Rudas Guedes, un habeas corpus, ¿no? En resumen, para no ser tan larga la historia, ¿no? ¿De qué se trató? Una niña que no había sido reconocida por el padre es inscrita en el acta de nacimiento con los apellidos de la madre. Posteriormente se produce el reconocimiento del paterno, ¿no? Y los apellidos son modificados, ¿no? El apellido de la madre primero, como se había inscrito inicialmente, seguido del apellido del padre. ¿Cuándo surge la controversia? Cuando llegada la mayoría de edad, la menor
que bueno, ya no menor, sino ya ciudadana, solicita pues un DNI que expide la RENIEC con sus apellidos, ¿no? Tal como ella estaba acostumbrada. Y entonces la RENIEC se opone, hace una observación y dice, primero tiene que cambiarse el acta de nacimiento, rectificar el orden de los apellidos, porque a juicio de la RENIEC, de acuerdo a su órgano de asesoría jurídica, esto no puede ser, porque la interpretación del artículo 20 del Código Civil es que primero es el apellido paterno, seguido del apellido materno, y no al revés. Entonces, esto dio lugar pues, a un proceso de amparo que llegó al Tribunal Constitucional porque fue denegado en las instancias judiciales que conocieron el caso. La posición de RENIEC era que ellos estaban defendiendo esta institución, el orden público, y el orden público se entendía así, que era primero el apellido paterno, seguido el materno. Entonces, esto dio lugar a un caso muy interesante y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional señaló que había una vulneración al derecho y la igualdad y no discriminación y se tomó toda esta referencia que hemos hecho a los estereotipos, a la CEDAW y a la legislación comparada, ¿no? Que existen países, ¿no? en los cuales sí se admite la posibilidad de que los padres escojan el orden del apellido de los hijos, ¿no? Y que no sea una cuestión de una norma jurídica ni del criterio de un ente administrativo, en este caso de la RENIEC, ¿no? Sino decisión de los padres, como se ve en el caso de la legislación de Argentina, de España, de Portugal, de Colombia, ¿no? Entre otros, ¿no? Esos fueron los fundamentos del Tribunal Constitucional, que consideró la inaplicación vía control difuso de constitucionalidad del artículo 20 del Código Civil, ¿no? A mi juicio, yo viéndolo ahora en perspectiva, claro, fue innovador en ese momento, cuando se emitió esta sentencia, hacer referencia a la inaplicación del artículo 20, pero en mi opinión, más que inaplicación de lo que se trata, como hemos precisado en esta última sentencia, de este pleno del Tribunal Constitucional al que haré referencia más adelante, se trata más bien de una interpretación innovativa del artículo 20, digamos así. Quizás el legislador pensaba de que primero iba el apellido del padre y luego el de la madre. Pero si leemos textualmente, literalmente eso no dice el artículo 20. En todo caso, si se entendió así, cabe pues una interpretación innovativa, en el sentido es que no hay un orden de prelación. Dan los apellidos paterno y materno. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de este caso Rudas Guedes, exhortó al Congreso para que apruebe una norma en el sentido de que cuando hubiera controversia sobre el orden de los apellidos, se establezcan los mecanismos de solución, ¿no? Respecto a cuál iría primero, ¿no? O cómo sería el orden de los apellidos, cuál de los apellidos iría primero. Ese es el sentido de esta sentencia del caso Rudas Guedes. El actual pleno del Tribunal Constitucional ha dado un paso más allá en el caso Alejandra Canales Caballero, que es un poco distinto al anterior, pero tiene varios elementos en común. Mientras en el caso se trató de una persona que ya llegó a ciudadana y solicita al RENIEC que se le expida el DNI y le dice no, y ahí vulnera obviamente su derecho pues, a la identidad. DNI es básico para la identidad de las personas. Sin embargo, RENIEC se lo niega. En este caso se trata de una madre que promueve un proceso de amparo invocando la jurisprudencia anterior, invocando el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a la identidad de su hija menor, una niña, ¿no? Que es inscrita en el acta de nacimiento con los apellidos de la madre y que posteriormente el padre hace el reconocimiento
de la paternidad y se pone en conocimiento de que este reconocimiento se ha producido y que se ha rectificado por RENIEC, ¿no?, el orden de los apellidos. Entonces la madre reacciona y dice, ¿cómo? Asesorada seguramente por algún abogado especialista, aquí hay un problema e invoca la jurisprudencia del caso anterior. Porque aquí se modificó el orden de los apellidos sin poner en conocimiento esto previamente a la madre, para que de común acuerdo con el padre definieran este orden. Entonces acá fue una decisión administrativa como consecuencia del reconocimiento de la filiación por el padre, ¿no? Entonces ahí hay toda una controversia si esto afecta o no afecta la identidad de la persona, en este caso una niña, claro, ¿no?, que luego, hasta este momento tengo entendido, creo que tiene 8 años de edad, y si esto le genera o no un problema psicológico, ¿no? Pero primera cuestión sí que no hay ninguna discusión, es que hay nuevamente el tema de la discriminación contra la mujer, contra la madre, el derecho a la igualdad, ¿no? Y en ese sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional que efectivamente hay vulneración de ambos derechos, del derecho a la igualdad y no discriminación, tratándose de la madre, y el derecho a la identidad, tratándose de la niña. Porque de todas maneras se genera una incertidumbre jurídica, porque la familia, en este caso la mamá y la niña, no reconocían ese cambio de apellido, genera pues toda una... ¿Cuál finalmente iba a ser el apellido, ¿no? En ese sentido, el Tribunal Constitucional se pronuncia claramente y entre los fundamentos también cita legislación comparada, el caso de España, el caso de Argentina, el caso de Colombia, entre otros, ¿no?, en los cuales sí está regulado la posibilidad de que los padres se pongan de acuerdo sobre el orden de los apellidos, ¿no? Y si no hay acuerdo, en algunas legislaciones se contempla el sorteo, ¿no?, que no fue la solución del Tribunal Constitucional en este caso, ¿no?, pero está ahí como referencia en el derecho comparado. Finalmente, el Tribunal Constitucional pues, declaró fundada la demanda por la violación a los derechos constitucionales a la igualdad y no discriminación y el derecho a la identidad, en este último caso de la niña, ¿no?, y dispuso que se aplique un procedimiento especial, digamos, que se estableció ahí para resolver ese caso. Más o menos, a grandes rasgos, ¿en qué consistía este procedimiento especial? Que se comunique a la madre la decisión del reconocimiento de paternidad para dar un plazo de 5 días para que los padres se pusieran de acuerdo para determinar el orden de los apellidos, dejando sin efecto todo lo anterior establecido por la RENIEC, ¿no?, reponiendo pues las cosas al estado anterior, digamos así, a la vulneración del derecho constitucional, dando la posibilidad al acuerdo de los padres. Y en caso de que no hubiera acuerdo, esto ya se remite en esta decisión, en este caso, no es una regla para todo el mundo, a que el órgano judicial se pronuncie y defina, si se mantiene esta controversia, cuál es el orden de los apellidos con una entrevista a la niña, teniendo en cuenta el interés superior del niño, que está reconocido también a nivel supranacional y a nivel nacional en nuestro ordenamiento interno y nuestra legislación, para dar solución a este caso. Y además, el paso adelante que ha dado esta sentencia, y por eso ha generado un gran impacto jurídico, y está siendo debatida incluso en el Congreso de la República, algunos proyectos de ley, se exhortó al Congreso a que justamente se modifique el Código Civil claramente en el sentido de
reconocer este derecho de igualdad y que los padres decidan el orden de los apellidos, ¿no? Y también que se regule sobre cómo se solucionarían las controversias. Eso ya se lo damos al campo del Congreso, al campo de los especialistas. Nosotros tampoco somos los que vamos a dar las soluciones ni somos legisladores, ¿no? Ahí convocarán a todos los especialistas, a los civilistas, a los psicólogos, en fin, y ahí en el Congreso deberán aprobar cuál será la fórmula legal para dar solución a este tipo de casos, teniendo en cuenta los convenios internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Quedo a su disposición para algunas preguntas en este diálogo. Muchas gracias, magistrado. Sí, como bien usted ya lo ha comentado, lo ha explicado, en el presente caso, de un proceso de amparo, la demandante solicitó que se corrija el orden de los apellidos de su menor hija, porque en un principio la había sentado ante RENIEC con los apellidos de ella. Posteriormente, el padre, a través de un acto notarial, se reconoce como padre y solicitó a la RENIEC que se le ponga los apellidos, el primer apellido del padre, cuando ya la menor tenía 3 años de edad. Sin conocimiento de la madre. Exactamente, sin conocimiento de la progenitora, ¿no? De la madre. Entonces, como usted ya lo ha recalcado, si bien es cierto el nombre es parte del derecho a la identidad, se desarrolla en el Código Civil. Y el actual Código Civil, en el artículo 20, textualmente indica lo siguiente: al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre. Entonces, algunos interpretan que aquí existe un orden de prelación, que primero va el apellido del padre y luego va el de la madre. ¿Es esa la interpretación que debe darse? Porque así también se entiende culturalmente, como usted ha comentado. Por eso ponemos énfasis en los estereotipos culturales, porque eso no dice el artículo. Ahora, que el legislador de 1984 o otros legisladores anteriores lo entendieron así, puede ser, probablemente o seguramente. Por eso yo creo que lo que hizo el tribunal, más que control difuso, debe ser una interpretación innovativa de ese artículo. Porque no dice, pues, el apellido del padre seguido del apellido de la madre. No dice eso. En otros países sí dice. Ha habido un caso que se declaró inconstitucional una disposición así. Pero se ha interpretado así, seguido, ¿no? Es, ¿no? Una palabrita que no está. Entonces la interpretación innovativa, digamos así, es que hay igualdad, y que eso es una norma infraconstitucional del Código Civil, con perdón de los civilistas, ¿no? Que seguramente quizás no lo van a discutir, pero es así, quizás se sientan incómodos, ¿no? Pero tiene que interpretarse a la luz del principio de igualdad y el derecho de igualdad y no discriminación. Entonces esa lectura sería pues una lectura estereotipada, que justamente tendríamos que superar. Excelente. Hay que superar esa costumbre arraigada, al menos en la sociedad peruana. Patrones culturales. Y ya que usted acaba de mencionar a la legislación comparada, en Argentina, por ejemplo, el artículo 64 del Código Civil argentino, Código Civil y Comercial, prescribe: el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. En caso de no haber acuerdo entre los cónyuges, se determina por sorteo. ¿Considera que sería una buena fórmula para la legislación peruana? Bueno, ya no podría yo ir a tanto.
Nuestra posición es intérpretes de la Constitución, de lo hecho. Ya lo dejo al campo del legislador. A mí no me gusta, pero veremos lo que dice el legislador. No, es una solución, pues evidentemente el sorteo. 50-50, lo resolvemos por sorteo. Yo creo más bien en la solución que hemos dado en este caso, reciente, en el sentido de que, teniendo en cuenta el interés superior del niño, se realice una entrevista, que puede ser una entrevista con asesoría de un psicólogo, quizás del juez, ¿no? Y que haya también pues, la opinión del menor en este caso, o de la menor. Pero es una solución que existe definitivamente en el derecho comparado. Entiendo que hay un proyecto de ley, hay más de un proyecto de ley sobre eso en el Congreso, y hay un proyecto que propone esa solución también, seguramente inspirada en la legislación argentina, como solución el sorteo en caso de que persista la discrepancia, ¿no? Sí, efectivamente, porque la sentencia... Otro, proyecto señala que sea por orden alfabético. Por orden Alfabético de los apellidos, sí. También es otra solución. Pero yo, como le digo, no damos soluciones para todo. Aquí lo dejamos que los civilistas nos den luces sobre el particular. Sí, y efectivamente le estaba haciendo referencia que la sentencia a la cual estamos en este momento abocados a dialogar resolvió haciendo esa exhortación que usted menciona al Congreso de la República, con la finalidad de que sea el Congreso de la República que modifique el artículo 20 de nuestro Código Civil. De acuerdo a la interpretación que ya el Tribunal Constitucional dio en esta sentencia relacionada a un proceso de habeas corpus. Es decir, que se explicite que el orden de prelación de los apellidos de los hijos es decidido libremente por los Sí, progenitores. no es de una norma de orden público del criterio de la RENIEC, sino de los progenitores, y que esto debería solucionarse ya a nivel de la RENIEC. Yo creo que debería establecer eso en la norma. Ya no es judicializar, si hay controversias, ya eso se genera un problema mayor, me parece, para que quede clara esta situación y que ya RENIEC, ¿no?, atienda a esa posición de los padres. Sí, muchas veces hemos visto que RENIEC se apega solo al sentido literal de la norma y por eso que se promueven los amparos y que llegan a sede del Tribunal Constitucional. Sí, pues RENIEC hasta regula a nivel administrativo el apellido de la mujer casada, ¿no? El famoso D. El famoso D. El Código Civil reconoce el derecho, sí, a llevar el apellido del cónyuge, pero ya RENIEC lo regula a nivel administrativo con el D, que de repente es otro estereotipo. Yo la verdad ya no quiero entrar a ese tema. Muy bien, señor magistrado. Creo que ha quedado muy clara la exposición, este diálogo. Estamos seguros que nuestro público, que es un consumidor asiduo de los coloquios constitucionales, entienden ahora el panorama en relación al orden de los apellidos. En ese sentido, ¿desea usted agregar algunas palabras finales, alguna apreciación final en relación a este tema? No, regreso al principio de la exposición. Hay que combatir los estereotipos culturales, pero esto obviamente es un cambio progresivo. No solamente basta el cambio jurídico, sino el cambio de patrones culturales, ¿no?, como mencioné citando a Susan Sontag, ¿no? No bastan los derechos civiles, los derechos laborales, hasta los derechos reproductivos, que ha reconocido recientemente el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso de la píldora del día siguiente. Se necesita también el cambio cultural. Esa es mi reflexión final. Muchísimas gracias, doctor Ochoa Cardich, y esperamos tenerlo en alguna otra oportunidad, ya sea en los coloquios o en cualquiera de las actividades académicas del Centro de Estudios Constitucionales. Yo totalmente dispuesto a participar. Muchas gracias.
Y con ustedes nuestro más cordial agradecimiento por habernos seguido en esta nueva oportunidad en estos coloquios constitucionales. Muchas gracias.